trabajando, señores, que de eso se trata. Luis, hoy tenemos una invitada exquisita. Así es, está con nosotros la diputada Josefa Castillo, quien es consejera, miembro por parte del PRM del Consejo Nacional de la Magistratura y diputada por la provincia de Santo Domingo. Así es. Así es. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Aquí estamos como con una competencia de rojo. Pareciera como que si nos combinamos, ¿verdad? Sí, Tan bonito, se ve muy lindo el rojo con el azul y ese tope claro que tienen ustedes en sus camisas. De nuevo, gracias por la invitación. No, me honra que lo hayan hecho. Josefa, Gracias a usted por estar. Junior dice que el PRM no está haciendo su papel, que ha dejado solo al PLD. ¿Eso es cierto? Fíjate, hay una campaña mediática del Partido de la Liberación Dominicana acusando al PRM de que no está haciendo oposición para bajarle la autoestima a los PRMistas y a los votantes. Pero esto es parte de unos actos fríamente calculados con la intención de que la gente sienta o piense de que no vale la pena estar en ese partido porque mira, no van a ganar, porque mira, no están haciendo oposición. Es obvio que hay una situación encadenada con relación a medios de comunicación que en su mayoría no abren el espacio de manera democrática para la oposición. Esto es fríamente calculado. Cuando de 20 medios de comunicación que están en la mañana, vamos a decir, funcionando, ahí aparecen, de 20, podrían aparecer 3 de la oposición y todo el resto del PLD. Entonces, salvo raras excepciones de programas y canales que dan aperturas y permiten, ¿verdad?, que la oposición vaya, también nosotros tenemos que llamar la atención en que está habiendo una dictadura fría que está siendo incoada a través de los medios de comunicación. Y cito, si vemos, por ejemplo, la salida de Marino Zapete de un programa de televisión, de Edith Febles de otro programa de televisión, de luego Altagracia Salazar de otro programa de televisión, Homero de otro programa de televisión, de periodistas que han sido perseguidos y algunos otros también agredidos. Todo esto que está ocurriendo y otros programas que están oscuramente, diríamos, lastimados, quienes son los productores, que son gente independiente, gente que dice lo que cree y que opina y que tiene una buena opinión e impacta en el país. O sea, lo que está ocurriendo aquí, sumado a una situación que se ha denunciado y que la denunció Edith Febles, de que se está haciendo una campaña sucia con un tipo de persecución hasta de los espionajes telefónicos que vimos también en una de las entrevistas a través del Consejo Nacional de la Magistratura, en la intervención de Jean Alain con doña Miriam Germán. Y a esto también, a esta situación de aquel documento que envía la embajada y que fue superpuesto y manipulado y que fue confirmado por la embajada de que esto ocurrió así. Nosotros tenemos todos que poner nuestra barba en remojo, porque lo que estamos viendo es un gran peligro para la democracia en la República Dominicana. El PRM está haciendo lo que tiene que hacer, el PRM está haciendo la oposición inteligente que tiene que hacer, la está haciendo, no importa los escenarios, no importa que sea contra Danilo, Leonel, es el Partido de la Liberación Dominicana que nosotros vamos a vencer y vamos a sacar del Palacio Nacional. Y precisamente estamos ante un pueblo que ya está cansado de todo lo que está ocurriendo en el país, no solamente con el tema de la corrupción administrativa, sino también con el manejo que se le da a la justicia, a la inseguridad ciudadana, cómo se enfoca la educación con grandes recursos invertidos, sin embargo, no se ve el resultado como calidad, porque le dan prioridad a lo que es la inversión en escuelas y demás, que por demás también tienen defectos de construcción, y no hay un seguimiento con una fiscalización adecuada. Y en todo esto vemos que nosotros en términos competitivos con otros países estamos atrás en los resultados educativos. Pero
Si hablamos de salud, una inversión en salud que no es la suficiente, ni siquiera se dan los servicios adecuados. Y vemos también el tema de que la gente necesita que se le devuelva los arbitrios que paga la gente, se le devuelva en servicios, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Ni siquiera tenemos calidad en los servicios básicos. El presidente de la República dice que han salido 1 millón y pico de personas de la pobreza. Sin embargo, el crecimiento económico no se refleja en ese desarrollo y en esas políticas públicas que deben tener las personas. O sea, no es lo mismo crecimiento que desarrollo humano. Y en esto, fíjate cómo el presidente de la República, la molestia que causó en aquella exposición de Modesto Martínez, el juez, cuando él cuestionaba, el juez Modesto Martínez, cuando él cuestionaba tantas cosas que ocurren en el país, incluso la justicia, y se atrevió también a meterse en un problema, en un tema económico que fue el crecimiento versus desarrollo humano, versus políticas públicas, bienestar de la gente. Se metió ahí y tenía razón en lo que decía. No era un comentario al extremo, sin fundamento, era un comentario que realmente daba al traste con lo que es la realidad. Entonces, nosotros hacemos un análisis de cómo anda el país y tenemos un próximo presidente de la República, que es Luis Abinader. Y Luis Abinader te va a un programa de televisión y te dice a ti cuáles son los principales problemas que tiene el país. Y con ello te da la propuesta de soluciones. Lo que debía hacer el gobierno en estos momentos y lo que haríamos nosotros cuando lleguemos al gobierno. Entonces, ante un candidato que es un analista económico, social y político de la talla de Luis Abinader, que claro está, se comporta como un estadista en términos de lo que es hacer oposición inteligente. Pero tú ves también cómo transcurren los voceros que tenemos nosotros en el PRM, haciendo los análisis de cómo anda el país y cómo hay que hacer las cosas si las queremos que se hagan bien hechas. Todo esto nos dice a nosotros que realmente se está haciendo una oposición diferente porque los tiempos también han cambiado. Las redes sociales, cómo se están también utilizando, que es un nuevo ingrediente que antes esto no existía. El desahogo que la gente tiene por las redes sociales es lo que suple aquella violencia que era manifiesta en las calles. Que teníamos temor de que cada Semana Santa, después al amanecer, había cierta dificultad porque la gente creía que se va a armar algo, porque si es la canasta familiar, sube cada día. Si estamos hablando de los servicios, un desastre, pero también tenemos varios ingredientes. El gobierno está utilizando los recursos del Estado para ponerle una anestesia a los comunitarios, por ejemplo, a la gente reactiva de los barrios, y ubican a cada uno de aquellos gente que es cabeza caliente, revoltoso, y se ceban de lo que es su necesidad. Esa necesidad económica que ellos mismos provocan, no permitiéndole el acceso a tener una vida holgada y a tener un acceso a lo que es el empleo, por ejemplo, un derecho constitucional a obtener una casa, un techo. Entonces, le ponen una anestesia a sus necesidades y le mandan una ayudita o un bono gas, bono luz, bono qué cosa y todas esas cosas. Y estos no son más que contenedores de la ira y condicionadores que evitan las reacciones esperadas que otrora se producían. Entonces, aquellos activistas sociales también son manipulados de alguna manera y llegan a verse en la conformidad de un estado de cosas en que como me levanto, me acuesto, voy aquí, voy allá, y mínimamente pueden sobrevivir y su calidad de vida no les permite a ellos desarrollarse, pero en lo inmediato, de manera inmediatista, podemos decir que entran en aquellos que dice el presidente de la República de 1.200.000 personas que han salido de la pobreza. ¿Pero de cuál pobreza?
¿De cuál pobreza estamos hablando? Si es penoso que la mayoría de los dominicanos y dominicanas, en lo que es su alimentación, no es la más favorable. Y hay personas que se levantan en la mañana y solamente almuerzan una sola vez al día. Que Pero van, eso no es en Venezuela, ¿qué pasa? que van, eso pasa aquí. Que van a las bombas de gas, atención, y que si no, que desmientan las amas de casa, a echar 50 pesos de gas en un tanquecito para poder cocinar, 50 y 100 pesos. Eso te dice a ti que están pasando cosas en este país que hay que resolver. Entonces, O sea, y a esas personas, ahí entonces voy. tenemos... A esa persona, ¿qué le está ofertando el PRM? Porque evidentemente que parece que la dirigencia del PRM está conforme con lo que está haciendo y que si no sale en los medios es porque el gobierno lo tiene comprado. Yo creo que hay parte de verdad en eso, pero no es absolutamente cierto. No podemos decir que es absolutamente cierto porque estamos haciendo el trabajo. Lo hacemos por los medios que tenemos. Por ejemplo, Estamos aquí, José. Estamos aquí. Estos medios nos permiten llegar y yo voy a donde quiera que me inviten. Por eso, porque no tenemos más alternativas. Porque a veces tú vas a un medio por alguna circunstancia que le interesa un tema y de una vez tú coges el fuete y comienzas a dar, no te vuelven a invitar. Entonces, resulta que realmente... Perdón, Josefa, nos dice el señor director que debemos ir a una pausa. Okay. De manera que en breve volvemos contigo en esta interesante conversación con la diputada Josefa Castillo. Bien. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con la diputada Josefa Castillo. Aunque es diputada por la provincia Santo Domingo, hay que decir que es por su comunidad, Boca Chica. No, no, mira, Boca Chica es un municipio de 3 municipios y 3 distritos municipales que yo tengo. ¿Qué tiene? Yo vivo en Boca Chica, sí. ¿Vive en Boca Chica? Lo que pasa es, orgullosamente, de Boca Chica, Claro. obviamente, una marca comunidad, pero si yo aquí no digo que yo soy diputada de la circunscripción número 3, que incluye Guerra, San Luis, sus parajes, que incluye Invivienda, toda la marginal, sí, Villa Liberación y toda la marginal de Villa Liberación con San Luis, y colinda allá con los bancos de arena. Entonces, mis electores se van a poner guapos, porque a ellos les gusta su representación. No, muy bien. ¿Sabías? Entonces, Boca Chica es un municipio de 3 que tenemos. Pero usted es oriunda de ahí. Claro que sí, claro, repito, Orgullosamente. orgullosamente de Boca Claro. Chica. Arena, guarapo de caña, y ¿te acuerdas por aquello de los ingenios? Claro Así que sí. mismo, sí. Pero cómo es no. importante. Playa, sol, arena. Yo no sé si, Luis, ya salir del ámbito político partidario y meternos al tema que Tema reciente, Junior. Gravitando de manera fundamental en estos días, vinculado al trabajo que estuvo desarrollando el Consejo Nacional de la Magistratura en el proceso de evaluación de los aspirantes a jueces y de los jueces aspirantes a quedarse en el puesto, que eran las 2 condiciones de Claro. los entrevistados que se presentaban ante el Consejo Nacional de la Magistratura, en el que en esta ocasión, decía Luis en uno de los programas, hubo 2 situaciones muy especiales. Uno, el evento que se suscitó con la magistrada Miriam Germán, y por otro lado, el tema de que por primera vez muchos de los aspirantes, incluyendo jueces, fueron a decir verdades al Consejo Nacional de la Magistratura en la persona de su presidente. Las recibía directamente. Y yo creo que eso fue importante. Sí, eso es una novedad. Fíjate que lo inauguró en el proceso anterior el juez Vargas. Sí, es verdad. Y ha seguido. O sea que es muy extraño ver jueces expresarse de esa manera, como lo hizo el juez Martínez, por ejemplo. Así es. Y yo no sé si irnos a todos los antecedentes o
llevar la conversación a las decisiones finales, que yo creo que es importante el tema de las decisiones finales. Hay muchas interrogantes y yo creo que la diputada, como titular del Consejo, pudiera ayudarnos a ver cuáles son los criterios que toma el Consejo Nacional de la Magistratura para ratificar o no a un juez y cuáles son los criterios para seleccionar un nuevo integrante, si es que hay alguno. Fíjate algo, si tú me permites, yo quiero concluirte con una sola palabra aquello que tú dijiste, que no estamos haciendo oposición. Si no estuviéramos haciendo oposición, no tuviéramos los resultados que tenemos en términos de encuesta, de que si hoy fueran las elecciones, Luis Abinader fuera el presidente de la República. Pero parece que eso depende de quién haga la encuesta y de cuál encuesta. Podrán hacer todas las encuestas que quieran hacer, pero esa es la realidad, porque la gente, los dominicanos quieren un cambio, y el cambio es Luis Abinader. No, pero si están conformes con lo que están haciendo, continúen Nosotros en esa línea. Nosotros estamos trabajando bien, como debe ser, preparados y preparadas, no importa quién sea el candidato. Así es. O la candidata, Aclarado, por si acaso, porque esa es otra cosa que tienen ustedes por ahí. No, que me está acusando. Yo no Oye, quise lo que te dice, meterme. o la candidata. Candidata, una no cosa. quise meterme en imputaciones que hicieron. No. Porque no la cojo para mí. No, Yo no soy de eso. No, perdón. Y lo que hago es de la mejor buena fe posible. Claro. Pero sí, si van te bien. agradecemos. Si van bien, sigan te ahí. agradecemos los correcto. consejos. Sigan ahí que están en lo de correcto. todo lo que, de y el 20 hablará. De todo lo que se dice, uno siempre toma su... Pero, van en lo correcto, el 20 dirá. Bueno. Diputada, háblenos de los criterios de selección y de confirmación o no de los jueces que se lleva a cabo al interior del Consejo Nacional de Magistratura. Mira, el Consejo Nacional de Magistratura tiene un reglamento. El reglamento, conjuntamente con lo que manda la Constitución de la República y la Ley 138-11, es una ley orgánica y te plantea una serie de elementos para la selección y evaluación de los jueces. Uno de esos instrumentos es la evaluación de desempeño, que se hace anualmente, pero para los jueces de corte. Esta vez se violó la ley de carrera judicial y también la propia ley 138-11, porque la evaluación no se hizo cada año, sino que la evaluación que hicimos fue por los 7 años. Bien, ahora, también este consejo instituyó que para los años venideros, cada 31 de enero de cada año, se va a depositar ante la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura la evaluación de desempeño de la Suprema Corte de Justicia, de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Estamos haciendo camino al andar en este sentido. Ahora bien, ¿qué es una evaluación de desempeño? Son números fríos que se colocan a cada uno de los jueces por años, que el número más bajito que yo vi fue un solo 85 a un juez. Y los demás son de 97, 99 en adelante. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es esto? Todos sobresalientes. ¿Quién asignaba? ¿El Consejo asigna eso? No, Consejo Judicial? No. Eso, ¿O ustedes? Nosotros no somos los que lo hacemos, eso lo hacen ellos, entre los propios jueces de las salas. ¿Eso es el Consejo entonces que hace esa evaluación? De las salas. No es el Consejo que hace la evaluación. No, esos números son vienen. los jueces de las salas, de ahí que vienen. Cada una de las cortes hacen una evaluación. Exactamente. Es ahí donde pasa. Entonces, resulta que tenemos el resultado. Yo digo, y nosotros dijimos, llevamos siempre la posibilidad de que la evaluación tuviera un carácter un poco más científico y que además de la evaluación de desempeño, hiciésemos pruebas controladas. Lo propuso también la UAS, Participación Ciudadana, que fueran presentadas, administradas por psicólogos y
conjuntamente con los técnicos que podía ofrecer también el Consejo Nacional de la Magistratura, para los fines del lugar. Pero esto no se aprobó nunca. Lo otro es las entrevistas. ¿Y de qué sirven las entrevistas? Si los resultados no son cónsonos, no son directamente proporcionales a los asuntos. Ahí voy. Y yo responsablemente he dicho que el sistema de evaluación que utiliza el Consejo Nacional de la Magistratura no sirve para nada. Yo lo digo. Y estoy dándole prendas a este programa. Porque los resultados te dicen a ti y tú dices, bueno, pero si es por la presentación, aún a sabiendas que los jueces tienen una característica, vamos a decir, algunos una característica de personalidad y otra una característica en su desempeño. Porque los jueces, la mayoría, son primero abogados, en algunos casos abogados litigantes en lo que es el derecho penal, y en otros casos son abogados que se desempeñan en otras materias, porque también pueden litigar, pero de manera más pasiva todavía que lo que son del derecho penal. Pero cuando el juez asume un papel, su papel, el juez escucha, se detiene más en los detalles, en escuchar, en discernir y en redactar. Algunos ni siquiera son ellos que redactan la sentencia, sino los que están al lado de ellos y ellos la leen, la chequean y pues, aunque hay algunos que parece que no chequean porque dicen que algunas sentencias vienen con faltas ortográficas y si lo dejan pasar así es porque no la chequean. Pero bien, esa es la característica. O sea, el juez no necesariamente tiene que ser parlante, no tiene que tener ese don de convencimiento de la manera de que en la forma y el momento en que es evaluado. O sea, tú no puedes evaluar a un juez solamente por cómo hizo una presentación verbal, porque muchos no son como tan habilidosos en términos verbales. Muchos no tienen un verbo tan floripondioso como algunos que, oye, hasta dramatizan y se ponen y hacen cosas. Entonces, ¿qué se debe evaluar en un juez? Elementos en torno a su desempeño, a su evaluación en términos de lo que son sus iguales. Hasta podría tomarse en consideración la cantidad quizás de recusaciones que pueda tener el juez, los juicios disciplinarios a que haya sido sometido y hasta los ciudadanos y ciudadanas, abrir un espacio para que los ciudadanos y ciudadanas se quejen y digan cómo fueron tratados o cómo se sintieron en el tratamiento de algún caso específico y que esto que sirva no necesariamente para que haya, vamos a decir que una acción a favor de eso, porque obviamente en un juicio y en un resultado hay gente que le gusta y otro que no le gusta y no vamos a decir que todo sea igual, ¿verdad? Pero sí, para tomarlo, de que si ese seguimiento, ese comportamiento, tú ves como si fueran esas objeciones que se presentan ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que pudieran ellos hacer una evaluación de cuál fue el manejo que tuvo ese juez en el respeto de sus derechos, en el manejo, en la administración del proceso. Eso podían ser elementos que fueran buenos al momento de la evaluación. Ver ese historial, el historial, es importante. No solamente lo que dice la Constitución de la República, que habla de idoneidad, vamos a decir, quizás la coherencia con que mantiene el desempeño de sus funciones y otras características ahí que dice la Constitución de la República claramente, creo que es el artículo 33. No es eso solamente. Es que tenemos que tener cómo medir todo eso. Tenemos que elaborar instrumentos de mediciones y perfiles de medición que nos permitan medir ese juez o ese abogado haciéndole honor al 25% contra el 75%, que también amplía la Constitución para que puedan entrar abogados. Pero no basta esto, no es suficiente. Es insuficiente lo que se hace hasta ahora. Exactamente. Entonces, todo lo que te estoy diciendo sería ideal, pero no sería suficiente si al momento de la elección tú no vas a elegir tomando en cuenta esto, sino que tomas en cuenta otros elementos. Y ahí vamos, Luis. Y esos elementos. Por ejemplo, sí, en este caso habían
11 plazas disponibles. 12. 12 plazas disponibles. ¿Cuál fue el criterio para decir que Fran Soto sí? Y por ejemplo, que Miriam Angelán, no. como Miriam fue Pero por la di que controversia, vamos a ponértelo más fácil. Y Angelán Casasnova no, o porque Hirohito Reyes no. ¿Cuáles son los elementos que se evalúan para tomar una decisión como esa? O la mayoría. Lamentablemente, debo decirte que no se expresó ningún elemento para quitar, simplemente se presentaron 3 escenarios. Una propuesta, cambiarlo todo, otra cambiar 3 o dejarlo todo, esas 3. Entonces, pero ¿por qué? ¿Cuál es la justificación? Entonces, por eso yo digo, en la experiencia que tengo, no sirve el sistema de evaluación, no sirve. Entonces, tenemos que ir sobre nuestros pasos y tratar de resolver ese tema, ese problema. Por ejemplo, y yo voy a asumir ahora el tema Miriam Germán. El tema Miriam Germán. Lo voy a asumir. Y es precisamente. Yo creo que sería bueno para dedicarle tiempo, después de esta pausa, sí, que vengamos con el tema de la magistrada, ex magistrada Miriam Germán Brito. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Perfecto. Seguimos conversando con la diputada Josefa Castillo. Josefa, quedó pendiente en el tintero la pregunta sobre la magistrada Miriam, ex magistrada ya, Miriam Germán Brito. Yo creo que ella será magistrada ad vitam. Sobre todo que se pudo elevar ante todo aquel embate injusto, planificado y alevoso de imputaciones sin permitirle a ella el derecho a la defensa adecuada ante lo que plantea el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Realmente ella se elevó con la opinión pública, donde más del 90% de la población cree en ella, cree en su historia y la sintió y la creyó inocente de todas esas imputaciones. Eso es lo más importante. Fíjate que todo aquello que ocurrió aquel día desafortunado realmente no dio al traste con desacreditarla, porque eso no se lo compró la mayoría de la población. La opinión que tienen sus iguales, que tuvieron sus iguales, fue favorable, tanto los jueces como los abogados. La opinión de su desempeño también, pero hubo un elemento que pudo haberse evitado y no era más fácil no votar por ella. Era más fácil simplemente no votar, como se hizo con otro, que lo separaron sin decir nada, ni el por qué. Entonces, lo que se asumió fue para desacreditarla. Y yo digo que es muy probable que había ahí un contenido de retaliación por aquellas expresiones y juicios de valor que ella emitió con relación al caso de Odebrecht y la forma y la instrumentación de un expediente que real efectivamente fue cuestionado, y cualquiera que sin ser abogado como yo veía esto se daba cuenta de que se violentó ahí el debido proceso, que no había hilaridad incluso en los contenidos, y obviamente con las fechas también hubo como ciertos montajes y que no justificaban todo lo que ya en producto esto llevó, que fueron los encartados. Aun cuando nosotros entendemos que la corrupción hay que perseguirla y castigarla, y también tenemos que tomar en consideración de que todos los que en un proceso intervienen, todos también tienen que ser sometidos por igual al mismo encartamiento, por decirlo yo de esta manera. Claro. ¿Verdad? Entonces, las exclusiones también parecen haber sido de alguna manera selectivas, y es obvio que doña Miriam tenía razón con relación a ese expediente, a esa instrumentación, y eso le costó el cargo. A mi entender, al parecer, eso fue lo que le costó a ella el cargo. ¿Por qué?
Porque es más fácil, cuando la justicia está encadenada y cuando la justicia es dependiente, es más fácil contar con jueces que sean genuflexos y que se acomoden al sistema, que jueces que puedan responder ante situaciones y oponerse también a mandatos. Estas cosas pasan y todo el que está involucrado en el sistema de justicia dominicano se da cuenta de que realmente hay muchas presiones. Por ejemplo, ese tribunal NNA de niños, niñas y adolescentes, ese tribunal es donde mandan a todo aquel que quieren castigar. Por eso yo siempre hacía la pregunta, ¿usted ejercía antes en qué tribunal? Yo era de penal o yo era de tierra o administrativo o demás. ¿Y dónde está el niño y niñas y adolescentes? Sin embargo, yo veía sin desmedro de la capacidad que deben tener los jueces que ejercen en esa materia, pero digo que personas que tenían un buen desempeño en su anterior función, ante cualquier situación, un traslado para el tribunal de niñas y adolescentes, y en algunos como castigo, y en otros que me dijeron, me gusta. Y yo dije, qué bueno. ¿Y cuáles son las reformas que usted cree que se debe hacer con las debilidades que se presentan? Incluso, y yo mencionaba hasta el matrimonio infantil y el tema de los abusos y aquellas cosas. Entonces, lo que te digo es que los criterios, y vuelvo en lo que es tu gran preocupación, los criterios que se tomaron te dicen a ti, tú lo contrapones, bueno, está bien, Miriam, no quieren a Miriam, ¿por qué? ¿Por qué? No se sabe. ¿Por qué? Porque ella, lo que hizo el procurador con Miriam, no tuvo aquiescencia en el consejo. Eso se mandó a secretaría. Y como se dijo, para ser utilizado en caso de que fuera necesario siguiendo el debido proceso, porque el debido proceso se violentó. Entonces, ok, ¿y por qué no a Berenice? ¿Y por qué no a Miguelina Ureña, por ejemplo, por decirlo así? ¿Por qué no, por ejemplo, a la Smurdock? ¿Por qué no tantas personas? Y vamos a ver, ¿por qué no a Manuel Hernández Victoria? Genera más interrogantes. Exacto. Que otra cosa. ¿Por qué no a Hernández Victoria? ¿Por qué? ¿Por qué no al juez Vargas, por ejemplo? A Biaggi, a Vargas, por ejemplo. ¿Por qué no? Óyeme, habían tanta gente buena. Un señor de unas canas ya con, ¿cómo se llama? Ay, Dios santo, ¿cómo se llamaba este señor? Que es muy famoso. Mira, él es como de la misma data de Alfao. Debe ser magistrado González. Comienza con H su nombre, creo que es. Santos, ahora se me ha olvidado. Horacio González. Horacio. Por ejemplo, ¿por qué no don Horacio también? O sea, si yo me pongo a mencionar, tendría que mencionar a mucha gente, muchos hombres y mujeres que hicieron excelente presentación y que tienen buen historial. Pero bien, entonces, el jueves pasado, cuando se reunió el consejo, que vieron los casos, yo propongo, en este caso, que sea Luis Henry Molina. No hay una ponderación de por qué Luis Henry Molina debe ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Se pondera eso? ¿Hay una evaluación o sencillamente se somete un nombre, vota y tiene 6 o 8 votos? Y ya. Así. No, pero no. Sin embargo, así fue. Pues no relaje. Sin embargo, debo decir que yo hice una exposición sobre el tema de doña Miriam, de Jenny Berenice, de Henry Molina. Postulándola. De Henry Molina, yo la postulé. Y con respecto, entre otras que postulé también, porque uno va viendo cuando se le va muriendo el asunto en las manos. Claro. Y dije de Henry Molina lo siguiente. Sí, está bien. Él es un joven muy capaz. Es un joven bien empoderado, con buena formación. Y de él se dice que es una persona seria, pero no basta rezar. Para los fines de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ya es, y a esto voy también a decir algo luego, para esos fines nosotros
entendimos que la imprudencia raya muchas veces en el riesgo del cuestionamiento de lo que realmente queremos con la justicia. Y yo decía en otro programa, esperemos cuál va a ser la elección, que esa elección, el resultado es que nos va a decir, le va a decir al país cuál es el tipo de Suprema que queremos y qué queremos con esa Suprema. Entonces, Luis Henry Molina, nosotros dijimos, pero la sociedad civil, el PRM, la sociedad dominicana y todos aquellos que emiten juicios de valor sobre la justicia, queremos una justicia independiente y no queremos políticos dirigiendo a la Suprema, jueces políticos. ¿Y por qué Luis Henry, quien es, además, actualmente miembro del Comité Central, decía eso antes de que él fuera electo y que renunció después de renunciar? O sea, es bien así, claro, renunció después que él fue electo. Entonces yo digo, está bien que la Constitución de la República no se lo prohíbe, como bien le dije, no se lo prohíbe la Constitución de la República, pero la prudencia te manda a que hay cosas que tenemos que eliminar. Entonces, ¿cuál es el resultado que nosotros podríamos tener cuando tenemos un político dirigiendo la Suprema Corte de Justicia? Quizás no haya más tiempo para decir cosas, pero ahora lo que nos queda es augurarle a ellos éxitos en sus funciones y decirle, advertirle que el país es veedor, el país está viendo, el país está mirando, hay gente que los está evaluando y esperamos que se acojan a lo que manda la ley y la Constitución de la República, de manera que el país está esperando. Ya nos vamos, Josefa, pero ¿sigue Josefa en el Congreso? Claro que sí, por supuesto. Bueno. Qué bueno. Dios mediante. Vamos a agradecer a la diputada Josefa Castillo el habernos acompañado esta noche. Como siempre, las puertas Cerrando la Noche están abiertas para ustedes. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nuevamente nos reencontramos en Cerrando la Noche.